Mega Noticias Mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Mega Noticias Mundo en este día viernes 28 de febrero, último día del mes, y la verdad es que con muchísimas noticias por revisar. Vamos a comenzar de inmediato con algo que sucedió hace pocos instantes, la esperada reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo estadounidense Donald Trump, que fue una tensa jornada que vamos a revisar en instantes. Bueno, se lo adelantábamos, ¿cierto? Estábamos a la espera de esta reunión importantísima que iba a ser crucial para definir el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, y las cosas no salieron para nada bien. Para analizar este tema, las posibles salidas a este conflicto, ya está con nosotros acá en estudio María José Pérez, analista internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Gracias, Paloma, por la invitación. Bueno, María José, las dos nos pilló un poco de sorpresa todo esto, ¿cierto? Teníamos la entrevista agendada justamente para hablar de este tema, de cómo iban a resultar las cosas posacuerdo, y ni siquiera hubo acuerdo. Comentemos un poquito también qué fue lo que pasó. Bueno, se reúne Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca y empiezan a haber enfrentamientos donde se sube la voz, se sube la temperatura de la conversación, donde, para ser exacta, le dice Trump a Zelensky: o alcanzan un acuerdo con nosotros o los dejamos solos. O sea, no dejando nada para la imaginación, no se lo mandó a decir con nadie tampoco, y lo trató además de mal agradecido, no solamente él, sino que acompañado de J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense. Entre los dos estaban ahí fuertemente enfrentados con Zelensky, que llegaba en una posición bastante vulnerable ya a esta reunión, a la cual no había sido considerado anteriormente. ¿Qué se puede esperar después de todo esto? Es una situación muy, muy complicada para Zelensky, ¿cierto? Como tú dices, él ya llegaba en una posición compleja, pero creo que, hay varias cosas que contextualizar en todo esto, porque primero lo que debemos recordar es que esta reunión no era en concreto para avanzar en la paz, ¿cierto? Porque hay que recordar que además Estados Unidos, o Trump específicamente, considera que Zelensky no tiene que estar, no tiene que formar parte de las conversaciones, que ya es bastante increíble, ¿cierto? Sino que lo que se pretendía era llegar a un acuerdo sobre los minerales y específicamente, o que incluyera las llamadas tierras raras, ¿cierto? Sí. Y esto era un paso previo para continuar con las conversaciones de paz. Entonces, esta era una condición desde el punto de vista de Estados Unidos para seguir avanzando en estas conversaciones de paz que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y Rusia. Sí. Entonces, eso ya también es bien impresionante. Hay que recordar también que Europa ha quedado fuera de estas negociaciones, algo que el viejo continente lo encuentra increíble, entendiendo que Ucrania es parte de Europa, no de la Unión Europea, obviamente, pero es de territorio europeo. Entonces, ya todo esto es bastante raro, pero de todas maneras Zelensky no podía perder la oportunidad de ir a Estados Unidos e intentar firmar un buen acuerdo acerca de, ¿cierto?, la explotación de estos recursos. Y aquí lo más importante para Zelensky era que este acuerdo considerara las garantías de seguridad para Ucrania. Yo creo que todos hemos escuchado hace varios días este tema, porque en el fondo Ucrania está dispuesta a compartir parte de las utilidades de estos minerales a cambio de que Ucrania, tenga un escudo, podríamos decir, por parte de Estados Unidos, ¿cierto? Y que esta ayuda siga fluyendo hacia Ucrania, que es fundamental para poder no solamente enfrentar a Rusia, sino también para tener una posición fuerte en las negociaciones con Rusia. Exacto. ¿Cierto? Entonces llega Zelensky a Estados Unidos con la idea de negociar este acuerdo de los minerales, y sale Trump con un discurso, sumamente complicado, donde, desde mi punto de vista, humilla a Zelensky, porque le dice además débil, ¿cierto? Sí. No son nada sin nosotros, básicamente. Sí, exactamente, y como dices tú, y que es un malagradecido, y ahí Zelensky se defiende incluso diciendo: yo siempre he agradecido al pueblo norteamericano por toda la ayuda.
es tremendo. Es tremendo. Me gustaría hacer un poco de contexto también. Sí. ¿Cómo fue que llegamos a este punto? Porque claro, sabemos que hubo un cambio de gobierno que significó muchísimo para Zelensky porque Joe Biden estaba profundamente comprometido con la causa ucraniana. Él era el principal responsable de la ayuda monetaria que se le estaba brindando para que él continuara la guerra y hablaba con el Congreso, ¿cierto? Pese a todos los problemas que tuvo con los republicanos. Exacto. Existe este cambio de gobierno, llega Donald Trump, sabíamos que el escenario iba a ser complejo, pero ¿qué pasó? Porque, bueno, antes supuestamente también habían buenas relaciones entre Zelensky y Donald Trump. Él llega y su primera semana de gobierno, si bien tengo entendido, ya él comunica que había conversado con Vladimir Putin. Pareciera ser que esto lo tenían un poco cocinado desde antes y no sé por qué, o bueno, no sé qué podemos presumir de cómo se llega finalmente a esta situación ya crítica para Ucrania. Mira, igual hay analistas que de alguna manera han podido mirar más de cerca la relación personal entre Trump y Zelensky y señalan que no hay para nada química. Y que la verdad es que la relación o la aproximación entre ambos siempre ha sido bastante mala. Entonces, partiendo de ahí, la verdad que podemos decir que es muy difícil, digamos, esta relación y que pueda, digamos, haber un intercambio más o menos amigable. También hay que decir que Zelensky ha puesto lo mejor de él para que pese a esa, entre comillas, mala química, no haya, digamos, un muro entre ambos. Entonces, también hay que decirlo. O sea, Zelensky, yo me imagino que Trump le debe caer muy mal, diciéndolo en palabras simples, claro. Pero él dice, yo no puedo, digamos, cortar la relación con Estados Unidos, que ha sido, como tú lo decías, el gran valedor, el país que realmente me ha permitido estar en la posición que estoy, entendiendo siempre que Europa también ha sido fundamental, ¿cierto? Sí. Pero vemos que Trump, con su estilo y todo, no le importa nada, y él sí ha demostrado, digamos, que no soporta a Zelensky. Recuerden que la semana pasada incluso dijo que Zelensky lo había hecho horrible. Sí. Bueno, lo trataba de dictador, etcétera, Dijo etcétera. que no se acordaba que lo había tratado de dictador. Claro, es que también vimos un cierto cambio en su discurso, ¿cierto? Estos últimos días, diciendo que no se había acordado, claro, y que en el fondo incluso llegó a decir que iba a intentar que Ucrania recuperara un poquito, ¿cierto?, del territorio que había estado, que está siendo ocupado por Rusia. O sea, veíamos también un Trump con un cierto cambio de tono que también podríamos, desde mi punto de vista, relacionar con la visita de Macron a Washington, con la visita de Starmer, con el primer ministro británico, y también porque me imagino que Trump también quiere conseguir algo con Zelensky, pero vimos a un Trump desatado, en el sentido mostrando cómo es él. Y bueno. Sí. Bueno, hay otra cosa, hay un detalle también que es súper interesante, que tiene más que ver como con los estilos, de cómo la prensa da a conocer este tipo de cumbres o reuniones, donde en general lo que se ve es una foto o una imagen del inicio de la reunión y listo, los periodistas se van. Sí. Y ahora aquí, estuvieron presentes todo el claro, tiempo. Entonces ahí uno dice, esto es lo que hizo Trump, Sí. ¿cierto? O sea, uno cree eso, o sea, yo puedo equivocar, Como, pero... ¿por qué querría como comillas espectáculo, ¿cierto? Porque que tengan que enterarse la prensa de cada una de las palabras exactas de las que dijo Donald Trump es bastante extraño, de todas maneras. Sí, pero como que da la sensación de que Trump quería exponer a Zelensky y dejarlo humillado frente no solamente al público norteamericano, sino al mundo. Sí. Es lo que veo yo. Exacto. De hecho, con respecto a eso, se acaba de suspender la conferencia de prensa debido a la tensión en el Salón Oval. Está la imagen en vivo que tenemos de la Casa Blanca que no está llegando. Muy probable. Y en cuanto a las primeras declaraciones, el presidente Donald Trump dijo lo siguiente a través de sus redes sociales, un comunicado. Dijo, tuvimos una reunión muy significativa hoy en la Casa Blanca. Se aprendió mucho que nunca se podrá entender si una conversación bajo tanto fuego y presión. Es sorprendente lo que surge a través de la emoción y he determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero paz. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada oficina oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz. O sea, además...
él siempre genera mensajes confusos, sabemos, pero lo está responsabilizando a él Del fracaso. del fracaso de los acuerdos de paz que todavía ni siquiera existían y que tampoco lo contemplaban. Exactamente, ¿no? Es impresionante, o sea, en esa, y si te das cuenta, ese mensaje en la red social Truth comienza y uno dice, parece que no está tan mal, y de a poco va avanzando y dejando a Zelensky muy, muy mal parado. Sí. Bueno, y es súper, es bien fuerte porque no hubo finalmente rueda de prensa, o sea... No vamos a saber la versión de Zelensky hasta que, no sé, otra persona lo entreviste por fuera o se dirija sobre esto a través de sus redes sociales, pero siempre la idea, claro, es tener la conferencia de prensa donde también se puede seguir interactuando. Además de eso, bueno, sabíamos que acá se iban a conversar dos cosas, la seguridad por un lado y el otro esto de el interés que tiene Donald Trump de adquirir los minerales de las tierras extrañas, supuestamente, para financiar la reconstrucción de Ucrania en parte. Eso fue bastante extraño, por decirlo de alguna manera, porque no se había mencionado antes. ¿Y será que lo puso como condición también para poder avanzar en las negociaciones? ¿Qué tanto gana Estados Unidos con la adquisición de estos minerales? ¿Será que todos esos recursos son de verdad para Ucrania? ¿Qué piensas tú al respecto? Yo encuentro que Trump es súper hábil de aprovechar eso en favor de Estados Unidos. Bueno, aquí hay toda una polémica porque en el fondo Estados Unidos quiere cobrarse con eso de todo lo que ha puesto Estados Unidos durante estos 3 años de guerra. Y Zelensky dice que no. Entonces ahí ya hay un punto de fricción en relación a este acuerdo. Sin embargo, al parecer Zelensky sí estaría de acuerdo con esta idea de explotar juntos, Estados Unidos y Ucrania, todos estos recursos y que las utilidades se repartieran pensando en la reconstrucción de Ucrania, algo que puede sonar bastante sensato, ¿cierto? Ahora, Ucrania es bastante rica en todo tipo de minerales, incluyendo hidrocarburos, o sea, petróleo, gas natural, minerales críticos como el litio, como el cobalto, como el uranio, pero además tiene las llamadas tierras raras, que a muchos les sonaba como algo muy extraño, pero la verdad es que es algo que está sonando hace bastante tiempo y muchos consideran que este es un tema de los más relevantes a nivel geopolítico, porque son fundamentales para toda la economía actual, y me refiero sobre todo a la tecnología de punta, a todos los dispositivos que utilizamos hoy día y que necesitan además, digamos, todo lo que tiene que ver con las baterías, con la memoria, con dispositivos pequeños, bueno, con toda la electromovilidad, toda la transición verde. Las nuevas tecnologías. Todas las nuevas tecnologías, el armamento, también la medicina de punta. O sea, todo este mundo que está evolucionando necesita de tierras raras. Y las tierras raras son elementos químicos de la tabla periódica que están en todo el planeta, pero que cuesta que estén en altas concentraciones. Ahora, este tema, ¿por qué es tan importante? Estados Unidos tiene tierras raras, Ucrania también las tiene, y Estados Unidos tiene más que Ucrania, pero hay un tema geopolítico, como te digo, que es fundamental, y es que China las está produciendo de una manera impresionante, y hoy día el mundo completo depende de China en más de un 80%. Y eso lo tiene que saber Trump, o lo tiene que quizás haber sabido hace poco tiempo. Probablemente Elon Musk le tiene que haber dicho a Trump, oye, ¿por qué no te vas informando y aprovechamos esta situación y aquí podemos sacar algo positivo para la economía norteamericana? Y la verdad es que creo que también a nivel mundial tenemos que preocuparnos todos, porque no podemos depender de China en más de... O sea, esto es real hoy día. El mundo depende de China y Europa en un 98%. Depende de las tierras raras chinas. No, tremendo. Es una cosa increíble y en general se sabe poco. Entonces, claro, puede sonar también un poco aprovechador por parte de Estados Unidos decir, uy,
explotemos las tierras raras ucranianas, pero la verdad que también Ucrania, si lo vemos desde un punto de vista pragmático, Ucrania quizás durante mucho tiempo tampoco va a tener los recursos para explotarlas, considerando que tiene que preocuparse por su reconstrucción. Entonces, tener recursos frescos, por ejemplo, Estados Unidos, para explotar esas tierras raras puede ser una muy buena oportunidad, no solamente para Ucrania, sino para Occidente, para tener otra fuente, ¿cierto? Sí. Considerando que no podemos depender en esa cantidad de China. Entonces, esto a mí me parece súper interesante y bueno, y claramente Trump ya lo sabe. Sí. Entonces, esto creo yo que es un tema... Era un win-win, Exacto. por cierta parte, de manera Sí. decirlo coloquialmente también. Sí, sí, sí. Y por otra parte, después de lo que presenciamos, Mm. ¿qué le queda a Ucrania? ¿Qué le queda a Zelensky? Porque ellos, por ellos mismos, es verdad, o sea, por cruel que suene, es verdad, es difícil que ellos puedan seguir avanzando en esta guerra sin apoyo. Sabemos que la Unión Europea también quiere apoyar, pero siempre esperando el apoyo de Estados Unidos también. Mm. ¿Qué le queda a Ucrania ahora? A ver, creo que la Unión Europea quizás tiene una oportunidad de ponerse las pilas. O sea, porque la Unión Europea tiene posibilidades. ¿Ah? Lo que ocurre es que siempre se ha confiado y ha estado, digamos, aprovechando de alguna manera, ¿cierto? La capacidad, el financiamiento, los recursos, la capacidad militar y también en el terreno que tiene Estados Unidos. Sin embargo, si Trump finalmente confirma esta idea de que no está disponible, ¿cierto?, para seguir apoyando a Ucrania, quizás ha llegado la hora para que Europa, en el fondo, no abandone a Zelensky. Realmente la Unión Europea, y no solamente la Unión Europea, unido al Reino Unido, ¿cierto?, se concentren, digamos, y consigan tener una autonomía estratégica, una autonomía en defensa real, para también apoyar a Ucrania. O sea, y sacar los recursos del bolsillo, que claro, es doloroso porque han estado acostumbrados a este gran papá que es Claro. Estados Unidos, pero quizás no les va a quedar otra, porque hay que recordar que el tema Ucrania es existencial para Europa. Ellos sí tienen a Rusia ahí, Sí. y dejar que Rusia gane esa guerra no es solamente que pierda Ucrania, sino que es permitir de alguna manera que Rusia siga avanzando y además sin la seguridad de que van a tener el apoyo el día de mañana de Estados Unidos dentro de la OTAN para enfrentar a Rusia en el caso, por ejemplo, de que Rusia invada un país báltico, por ejemplo. Exacto. A ver, viendo crisis-oportunidad, digo, siempre las crisis son oportunidad. Hoy día sabemos que hay cambio de gobierno en Alemania, ¿cierto? Friedrich Merz probablemente seguramente se va a convertir en el nuevo canciller alemán. Él tiene un discurso bastante duro. Él podría ejercer un liderazgo bastante distinto al de Olaf Scholz, que acá... Muy distinto. Muy distinto, ¿cierto? Donde quizás podría realmente ser la locomotora europea junto con Macron, que lo vemos que, bueno, él siempre ha intentado, ¿cierto?, ser un líder europeo, pero claro, si no es con Alemania es muy difícil que lo haga. Entonces, ver un cambio, un giro importante de la política exterior y en defensa europea y olvidarse un poquito de Estados Unidos. Sí, ahora hay que ver, Sí. claro, María José, si es que se puede ganar esta guerra sin Estados Unidos. Súper difícil. Súper Sí, difícil, no, así que- súper difícil. No, si no estoy diciendo que sea como llegar y hacerlo, quizás imposible, no tengo idea, porque ahí los detalles realmente muy difícil, pero no sé, no, la verdad que, o sea, yo un poco estoy hablando de sobrevivir, porque ni Claro. siquiera estoy hablando de ganar. Sí. Pero para que Zelensky en el fondo no se quede solo y Ucrania no se queden solo. Ahora, el gran problema es que Europa también está bastante... O sea, Europa no es, digamos, o la Unión Europea, digamos, no es una institución o un proyecto realmente unido, ¿cierto? Hay muchos que están bastante alineados
y sobre todo, podríamos decir, la Europa occidental y los países más del este, en esta idea de seguir apoyando a Ucrania, pero también hay otros que no, Claro. entonces eso también las hace Tienen las sus cosas. propios problemas. también. Exacto. Entonces está complejo. Complejo panorama. María José López Pérez, disculpa, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros y seguramente nos vamos a volver a encontrar porque este tema viene para largo, así que Sí. quizás más adelante nos volvemos a ver. Que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cambiamos completamente de tema porque hoy también